Muy buenos días, apreciados estudiantes de teoría de la economía. Hoy nos encontramos a jueves 1 de octubre del año 2020. Vuelvo a repetir que son los estudiantes de Derecho de primer semestre de la asignatura Teoría de la Economía. Tengo el gusto de estar nuevamente acá con ustedes. Soy su docente, Juan Álvaro Picón Contreras. Feliz cumpleaños, señorita. Entonces, con Juan Álvaro Picón Contreras, soy su docente de esa asignatura. Soy economista y pues tengo pues varios años de estar impartiendo de asignaturas en la Universidad aquí Francisco Paula Santander. En la clase anterior tuvimos la oportunidad de empezar a hacer la presentación y empezar a como construir un concepto de economía. Para ello empezamos a hacer un ejercicio muy chévere acá con ustedes en lo que es en torno a unos términos como ciencia social, como necesidades, como recursos y escasez, y de acuerdo con ellos ustedes empezaron a hablar de ellos, qué es lo que creían que era, y finalmente lograron construir esto, definiciones muy valiosas. Cada uno de ustedes fue muy creativo y pues es importante que lo sean, y más si están estudiando lo que es derecho y tuvieron la posibilidad de hacer varias definiciones que pues son dignos de cualquiera de los autores que pues han escrito a lo largo de la economía. Entonces, pues, de acuerdo a lo que nosotros logramos programar pues en dicha charla, vamos hoy a iniciar en esta primera parte del programa con lo que son aquel pensamiento económico, aquellas escuelas, mirar cuál de esos múltiples autores que pues son considerados que son los que hacen parte de unas escuelas de la economía, van haciendo aportes importantes. Y a la fecha de hoy, todavía pues están teniendo importancia. Hay algunos que empezarán a tratar acerca de unos temas, hay otros que dirán, bueno, hay algunos detractores o empezarán a decir, bueno, vamos a mejorar lo que es esta teoría y vamos a construir unas nuevas. Entonces todo esto se da, al igual que en el derecho, ustedes han logrado apreciar también diferentes autores. Por allí escuché también al señor Brian, que él se había leído muy bien lo que era el Nicolás de Maquiavelo. Entonces el hombre se convirtió en el lector de Nicolás de Maquiavelo y ustedes también empezaron también a hablar allí. También entonces está la teoría pura del derecho, que tiene que ver con Hans Kelsen, y él empieza a hablarnos de lo que es la pirámide de Kelsen. Entonces son diferentes autores que están aplicados al derecho, y también acá en la economía tenemos nuestros autores. Están lo que es la escuela antigua, después ya vienen los clásicos, cuando vamos a tener la oportunidad de conocer a un señor Adam Smith, y con su libro La riqueza de las naciones empezó a dar pues unos conceptos que es lo que se conoce como la economía moderna, y desde entonces, de acuerdo con el método científico que logró emplear él allí, empezó también a hablar de lo que es la división de trabajo, cómo la división de trabajo va a mejorar en las actividades productivas, porque no es lo mismo tener a varios trabajadores realizando lo mismo. Entonces vamos a hacer camisas. Entonces desde que empezamos con todas las actividades que tienen que ser camisas, cada trabajo lo va a hacer, a empezar a dividir, a fraccionarlo por una actividad como que más específica, más especializada, y con ello pues logró dar pues esto, el señor Adam Smith en su libro, lo que es la riqueza de las naciones, que yo también me gustaría compartírselos por el Plat, para que lo tuvieran. Pues es un libro un poco más extenso, aunque por lo menos ahorita los que tengan la posibilidad en su momento de comentarnos acerca de ello, pues le vamos a dar la posibilidad. Ok, mire, está Juan Sebastián haciendo los aportes. Qué bien, Sebastián. Entonces, ahora pues no siendo por más, entonces hoy vamos a iniciar con la escuela antigua, y en la escuela antigua vamos a tener la posibilidad de observar al señor Diego Andrés Suárez. Igualmente vamos a contar con el señor Haider Alfonso Vaca Sánchez y con la señorita Ani Vanessa Santander Quintero. Ahí están los tres que vienen. Ani, happy birthday, dice allí en el fondo. Qué pena lo que alcanzó a visualizar. Entonces, no siendo por más, si quieren, comparten la presentación. Y pues los estoy escuchando, jóvenes. A ver qué nos van a tratar en el día de hoy. Buenos días. Diego, la presentación. Buenos días. Sí, claro. Ya, por un momento. ¿Listo, profe?
Profe, qué pena hacer esto. Yo se la puedo mandar a un correo para que usted la proyecte. Permítame, es que a mí, de alguno de ustedes pudiera hacer más bien, es que yo, de este computador, siempre me presenta como que me demoro bastante, no sé, tengo que mandarlo a revisar. Listo, profe. Ayer Entonces, vine... regáleme un minuto, entonces Sí, yo, porque sí, estoy en el teléfono, entonces tengo que ir desde el computador. ok, tranquilo, tranquilo. Ah, ya Mire, Diego. ya. Ya Diego la colocó. Listo. Diego, Sí. ¿ya? Empezamos. No, es que haga un favor, mándeme el link de la reunión, pero por WhatsApp, porque Voy. me toca abrirla desde el computador. Voy. No consigo salir. Creo que Diego ya. ¿Me escuchan? Sí, Sí. señores, Sí. ya les acabé de enviar el link. ¿Ya? Ya les acabé de enviar el link, claro. Ok. Entonces, allí ustedes se distribuyen, pero entonces conectemos el micrófono del que va a hablar y los demás, entonces, por favor, lo tenemos un momento apagados y cuando interviene, entonces lo encienden para evitar la interferencia. Profe, esto ya... Ah, pero es que está empezando el Diego Andrés, profe. Ah, ok, listo. Pensé que estaba hablando con Diego Rodríguez, no está aquí presentando el Diego Andrés. ¿Ya? Ya está lista la presentación, muchacha. Sí, ya está lista. Ya son Ya, bueno, jóvenes, empiezo yo. el tiempo es todos ustedes. Ya, bueno. Buenos días, mi grupo está conformado por Diego Andrés Suárez y Haider Vaca. Nosotros les vamos a hablar sobre la Escuela de la Economía Antigua. Primero que nada, les voy a dar un pequeño resumen de qué es una escuela económica. Una escuela económica es aquella que está basada en ideologías económicas y que se centra en cómo debería ser o cómo debería funcionar la economía. Origen. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones en Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. Estuvo mayormente influenciada por los griegos, los cuales en el siglo V y VI hicieron una aproximación racional de la economía fundamentada en principios éticos y en teorías antropocéntricos, donde el hombre era el centro del universo. Los principales autores de estos fueron Jenofonte, Platón y Aristóteles. Todos eran discípulos de Sócrates. En los antiguos griegos usaban el término oikonomía, que significaba hombre administrado. De ahí puede decirse que viene el término de economía, que estos se referían a los asuntos domésticos. También se nos pueden hacer familiares lo que es la eficiencia hedonística, la división del trabajo, como muchos otros términos. Siguiente. Periodo en el que duró. Desde su nacimiento en el siglo IV hasta el medievo del siglo XIV, se puede distinguir dos momentos diferenciados que fueron la Edad Media y la Edad Antigua y la Edad Media. La Edad Antigua, que va desde el año 3300 a.C. hasta el 476 a.C., o sea, desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio de Occidente. Y la Edad Media, que va desde el 476 a.C. hasta el 1492, desde la caída del Imperio de Occidente hasta el descubrimiento de América. El pensamiento mítico es aquel que está basado en lo aparente. En cambio, el pensamiento racional es aquel que está basado en cómo realmente son las cosas. Hubieron 2 milenios que caracterizaron ese periodo, que fue el primer milenio, que abarca desde la
aparición de la filosofía en Occidente hasta la caída de Roma y el fin del mundo antiguo. En él vemos desplegarse toda la filosofía antigua, los primeros filósofos ocupados en la investigación de la naturaleza, el giro antropológico de la Atena de Pericles, donde los sofistas y Sócrates investigan sobre el ser humano, la vida en sociedad, los grandes sistemas de Platón y Aristóteles, la búsqueda de la felicidad de los helenistas y la helenización de Roma. El segundo milenio va desde el fin del mundo antiguo hasta el Renacimiento. En este periodo se produce el encuentro entre la filosofía y el cristianismo, cuya evolución marca todo el desarrollo de la filosofía medieval. La Iglesia se convierte en lo que es en el monopolio cultural e ideológico, y en Occidente ellos tratan de ir asimilando progresivamente aquella parte de la filosofía antigua que era compatible con la fe cristiana. Siguiente. Si en el primero se da el paso del mito al logos, en el segundo se retrocede y vuelve otra vez a diferenciarse lo que es la fe de la razón y la filosofía del cristianismo. Cronología de la antigua Grecia. Existieron 3 épocas importantes, que era la arcaica, la clásica y la helenística. La época arcaica iba desde el 776 a.C. hasta el 499 a.C. En esta época, en su primera etapa, el periodo de Grecia recibió importantes influencias de Oriente y las estructuras socioeconómicas empezaron a tomar formas nuevas. Los procesos más característicos de este periodo fueron la consolidación. La época clásica va desde el 499 a.C. hasta el 323 a.C. Es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia en el año 499, cuando termina la época arcaica, y el reinado de Alejandro Magno en 336 hasta el 323, donde empieza la helenística. Época histórica en la que el poder de las polis griegas y las manifestaciones culturales que se fueron desarrollando alcanzaron su máximo apogeo. La época helenística, del cual era la helenización de Roma, en 323 hasta el año 30 a.C. En este existieron 2 hechos muy importantes que marcaron, que fue la muerte de Alejandro Magno en 323 y el suicidio de la última soberana helenística, que fue Cleopatra. Es considerado como un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Muchísimas gracias. Siguiente. Mi nombre es Diego Suárez y pues yo les vengo a hablar sobre la economía de la antigua Grecia. Pues esta economía estuvo muy influenciada con lo que fue la escuela económica antigua, ya que pues la mayoría de sus filósofos dieron aportes, vivieron en Grecia en la época clásica y la época helenística. Voy a iniciar con que pues la economía de la antigua Grecia estuvo muy influenciada por su ubicación geográfica en las cuencas del mar Mediterráneo. Voy a comenzar por la agricultura. Pues la agricultura no se pudo desarrollar en su totalidad debido a que en Grecia habían muchos terrenos rocosos, por ende no se daban cierto tipo de cultivos. Entre los cultivos que se daban se resalta el de cereales, que pues está el trigo y la cebada, y el cultivo de uva, que era esencial para la elaboración del vino. El comercio en Grecia constituyó sin duda la actividad económica más relevante de la antigua Grecia. Grandes flotas mercantes surcaban el mar Mediterráneo para realizar intercambios que generalmente se daban en moneda, y esas monedas pues preferiblemente eran de plata. En cuanto a los impuestos, la imposición de impuestos en Grecia no estuvo totalmente desarrollada. Existía un impuesto llamado eisforas, que pues era cobrado a las personas más ricas cuando el Estado griego estaba en crisis o necesitaba financiar una guerra. Otro impuesto llamado liturgias, que también era cobrado a las personas más ricas. La diferencia con el otro pues es que este impuesto sí era obligatorio y pues estos recursos eran destinados a la elaboración de obras públicas. En cuanto a los esclavos fueron un componente esencial en la antigua economía griega y también en la sociedad, pues estos se encargaban de realizar desde los trabajos más sencillos hasta los trabajos más complejos. La moneda tuvo su origen en Asia Menor en el año 620 a.C. Luego
llegó pues a las polis independientes de Jonia en la costa egea y de ahí se distribuyó por el resto del mundo griego. Disculpen, ahí hubo un error en la secuencia de las diapositivas y pues no me dio tiempo de configurarlo y acomodarlo. Ahora voy a hablar de los filósofos y pues sus aportes teóricos. El primer filósofo es Platón, que nació en Atenas en el año 427 a.C. y falleció en el año 347 a.C. Fue un filósofo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón en el libro de la República describe cómo el origen de la ciudad está forzosamente relacionado a la economía. En primer lugar, Platón expone que pues, una persona por sí sola no puede aislarse y satisfacer sus necesidades básicas. En la economía, estas necesidades básicas son la vivienda, la vestimenta, el calzado y la comida. Si una persona es capaz de satisfacer estas necesidades por sí sola, puede ser considerada un mismo Dios. El segundo filósofo es Jenofonte, que nació en el año 430 a.C. y falleció en el año 335 a.C. Jenofonte fue un filósofo, militar, político, historiador, discípulo de Sócrates. Su libro Anabasis es considerado en la actualidad como un buen ejemplo de escribir historias. Según este autor, pues para que una persona, familia, ciudad o estado logre excedentes económicos se necesita habilidad, orden y distribución del trabajo. Para Jenofontes, el líder es el individuo que por medio de su inteligencia y su egoísmo, también su capacidad de organizarse, se enfrentan a las fuerzas de la naturaleza para obtener de esta lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Estos preceptos fueron tomados más adelante por la corriente hedonista y dieron el origen a la teoría subjetiva del valor, que más adelante fueron preceptos importantes para la economía neoclásica. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Haider. Buenos días a todos. Yo continúo la exposición hablando sobre el filósofo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo polímata, nacido en Grecia, y sus ideas influenciaron demasiado en la historia. Ahora les voy a hablar sobre las principales ideas que aportó Aristóteles a la economía. Él en un principio defendía siempre la propiedad privada y decía que esta era superior a la común, porque su productividad era mayor y esto se debía a que cuando el bien es propio recibe mayor cuidado a cuando es común. Y pues esto que él dijo lo podemos ver hoy en día. Pongo de ejemplo el bien común, que sería el medio ambiente. Nosotros muchas veces, no todos, pero sí la mayoría le prestamos poca mayor atención, pero lo que es de nosotros sí lo cuidamos más. Aristóteles hizo grandes aportes a la economía, hablando principalmente sobre el dinero. Él aportó una frase que decía: el hombre es el único animal que habla y tiene dinero. Y dice que el dinero fue inventado por el ser humano para satisfacer el comercio y que este dinero es muy importante para el desarrollo de ello. Aristóteles le da tres características principales al dinero. La primera decía que el dinero sirve para saber qué cosa es más importante que otra. La segunda característica que le da, él dice que sirve como un medio de cambio y pone ejemplo que es para evitar cambiar 100 zapatos por una vaca. O sea, se sale el trueque y entra el dinero en la economía. La tercera característica que le da, dice que es una reserva de valor, o sea, para acumular las riquezas, y que la esencia de la economía, los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Y además aporta que hay una gran diferencia entre riqueza y acumulación de bienes, porque no sería lo mismo tener muchos bienes que disfrutarlos. Sigo con el filósofo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en Italia y fue un teólogo y filósofo católico. Tomás de Aquino, en su filosofía, principalmente hablaba sobre los temas morales, pero aportó a la economía mediante el tema de la moralidad.
En sus aportes él hablaba sobre si el prestar dinero con interés era justo, si las ganancias eran justas y si la propiedad privada era natural desde la existencia. Él, como era católico, los primeros pensadores de la Iglesia Católica cuestionaban la propiedad privada basándose en algunos pasajes bíblicos. Pero Santo Tomás dijo al cristianismo que la propiedad privada, para ser justa, debe tomarse de una manera donde no le dieran mayor valor que valor a Dios. O sea que la propiedad privada no se podría tener mayor valor a que nosotros le damos de interés a Dios. Y que no se debe preocupar por eso, sino por cómo usar esa propiedad privada. Entonces aquí dio demasiados aportes él a la economía, porque en esa época Tomás de Aquino, pues el catolicismo era el que predominaba en el mundo, y él permitió al cristianismo esto, que entraran al comercio y demás. Ahora sigo con los cambios socioeconómicos. En esa época antigua, la nobleza era quien poseía los terrenos y la economía estaba basada en la agricultura, o sea que toda la economía la poseía la nobleza, porque si era agricultura, pues necesitaban de tierra y la mayoría de tierra la poseía era la nobleza. Pero alrededor del siglo VII hubo una revolución, lo cual hizo que se formara el comercio debido a unas técnicas de navegación. Y entonces el poder económico que le pertenecía a la nobleza fue arrebatado por los comerciantes. En los cambios ideológicos, en esa época, pues existían muchas ideologías. Cada tribu poseía su ideología, pero entonces en la mentalidad popular, o sea, de la mayoría, las personas empezaron a pensar que esto sería falso por haber tantas ideologías y generó un vacío ideológico. Bueno, ahora sigo con la organización medieval. En esta época las relaciones se organizaban en dos figuras principales. La primera, que era feudal-vasallo, donde el feudal y el vasallo hacían como un tipo de ceremonia donde pactaban lealtad, y el feudal le ofrecía al vasallo hogar y protección por cumplir algunos oficios, asistencia militar y política. La segunda organización eran relaciones gremiales, que eran agrupaciones de artesanos. Estas organizaciones gremiales potenciaban la economía local e impedían la competencia y expansión. En las dos figuras nombradas anteriormente, el predominio de ella no era mediante un contrato, sino más bien mediante su clase social, o sea, una pirámide social. Bueno, profesor, eso fue todo. Gracias. Sí, entonces les agradezco mucho a Diego, a Haider y a la señorita Ana Vanessa Santander por esta exposición que estuvo pues clara, en los que en un corto tiempo lograron pues exponer lo que se pretendía, y es lo que fue la ubicación, el aporte que cada uno de los teóricos que existieron en esta escuela. Y uno lo que tiene que mirar es lo primero, que es una escuela en las que hay un largo periodo de tiempo. Allí nos estaban hablando de 2 milenios, entonces imagínense nomás ustedes todo lo que transcurrió en esa época. Tenemos que mirar qué es lo que ocurría antes. Allí también empezaron a hablar en algún momento lo que era de la aparición de las monedas, entonces, y la importancia que le fueron a dar el dinero, que esa importancia la estamos teniendo en el día de hoy. Nos están diciendo que también el dinero tiene pues unos atributos y en los cuales se encuentran que tiene que ser un medio de cambio. Entonces nosotros en la actualidad utilizamos el dinero por medio de cambio. Tenemos un dinero, y con este dinero vamos a adquirir algún bien o servicio que nos va a satisfacer la necesidad. Ese va a tener un valor, y el valor se le está dando porque pues un consumidor está dispuesto a entregar X cantidad de dinero por recibir un artículo. Si a un comprador le parece muy costoso ello, pues simplemente no entregaría el dinero. Y también el que está recibiendo el dinero, pues entonces está considerando que ese es el valor que tiene que tener
porque lo considera justo, de acuerdo pues con todo lo que logró pues establecer en lo que son los costos de producción y la ganancia que pretende salir. Entonces esto es importante. Allí entonces logró hablar lo que anteriormente pudo haber sido el trueque, y donde empezaban a existir unas dificultades que eran el intercambio. Pues al existir el trueque y no existir la moneda, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Vamos a intercambiar lo que es algunos bienes o algo que producen ciertas comunidades con otros que no la están produciendo, y ahí fue donde empezó a surgir lo que es el intercambio, dar de aquello que me sobra y recibir aquello que me hace falta. Veíamos que en el ejemplo en el cual pues iba a entregar pues una res, una vaca pues es bastante grande, entonces lo que estaba sobrando, y a cambio iba a recibir algo que pues no iba a ser como que muy valedero para ellos. Entonces por ello es que más adelante es que empezó a existir lo que es el fraccionamiento en el dinero, en los que pues cambiemos, ya no vamos a utilizar la res, porque es que pues para cambiar una res entonces tenemos que como que fraccionarla o dividirla, y pues desde esa época podemos apreciar que nos están hablando de lo que es la importancia del dinero. También nos están hablando de la esclavitud, y si nos remontamos hacia las épocas antiguas, pues utilizaban pues estas personas es para ejercer unas actividades. Ayer mencionaba que había unas actividades que eran muy sencillas hasta otras actividades que eran un poco más complejas. También nos están hablando de la propiedad privada, y la propiedad privada también es algo que es muy importante en nuestros días. Pues lo que es acá el Estado colombiano, lo que es a través de la Constitución Política de 1991, se defiende la propiedad privada. Aquel que es dueño de algo, pues entonces el Estado debe valer por hacerla respetar. Allí está. También pues, nos hablan de lo que eran, que existía una nobleza, que era la que estaba, pues, que era la propietaria de las extensiones de tierra, que se dedicaban a las actividades de la agricultura, pero ya después con el tiempo, ante la necesidad y viendo, pues, entonces lo que fue la navegación que empezó a surgir, y si nos ubicamos en Grecia, que está ubicado ahí en el Mediterráneo, entonces este Mediterráneo, pues, permitió empezar que surgiera también lo que es el comercio, y el comercio también, pues, ¿qué va a surgir? Pues la necesidad de, pues, empezar a entregar los excedentes, aquello que me está sobrando, y empezar como que a comprar lo que necesitan. Entonces vamos a empezar como que a mirar qué es lo que se va a comercializar, y allí es lo que pues empezó como que a surgir también lo que es el comercio internacional, que pues es esto, pues llevar aquellos bienes, pues que vuelvo a reiterar, que tenemos de más, y empezar a importar o a traer aquellos bienes que se requieren. Entonces para ello pues existieron los comerciantes, y los comerciantes pues empezaron a tener como una mayor importancia, y lograron obtener lo que es la riqueza a través de ese intercambio comercial. Entonces allí nos hablaron pues de varios autores, entonces dentro de lo que es Jenofonte. Jenofonte allí, según lo que nos está hablando, pues nos habló también de la división del trabajo, esta división del trabajo que más adelante irá a hablar a Adam Smith. Platón, la vida de la ciudad está relacionada con la economía. Entonces vamos a empezar a mirar lo que fueron como las primeras ciudades que se fueron formando, y pues entonces en últimas creo que pues es un largo periodo de tiempo. Bueno, lo Tomás de Aquino, la moralidad, pues nosotros vimos que Colombia antes también de la Constitución de 1991, pues la Iglesia Católica tenía una importancia también en nuestras decisiones, tenía cierto poder político, y ya después con la Constitución del 91 ya empezamos a mirar que en el tema de las religiones se da como la libertad de cultos, cada quien puede empezar a profesar lo que de acuerdo a sus ideas, y fue perdiendo la importancia. Pues aquí, por lo menos en Colombia, lo logramos apreciar que pues durante esta época la iglesia, lo que es el clero, tenía una importancia en lo que era el funcionamiento. Entonces podemos apreciar una época muy larga, pues ellos estuvo hasta pues cuando empezó ya, empezaron a salir otros teóricos, y cuando ya por lo menos surge lo que es Adam Smith, que empieza como que a hablar a través de la riqueza de las naciones, y dar unos nuevos conceptos en torno a lo que es la economía. No sé si hay algún aporte por parte de alguno de ustedes, alguien que sea como que curioso con la historia. Bueno, entonces, ya entonces finalizando pues el primer grupo, no sé si, porque no lo he recibido, o aunque me están mencionando que sí, de la escuela clásica, está Juan Sebastián Ospina,
está también Jenny Vilabona y está Heidi Angarita. ¿Sí están preparados los de la escuela clásica? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, en la escuela clásica no he recibido todavía el trabajo. O sea, pues si Sí, ya profe. lo remitieron, entonces sí, ok. Profe, yo se lo envié el Tranquila, día entonces, martes al correo. entonces, ok, listo. Entonces yo ahorita reviso, tranquila. Entonces vamos a Dale, mencionar profe. acerca de la escuela clásica, que es muy importante. Yo les voy a presentar las diapositivas a ellos, entonces me confirman si están viendo mi pantalla. Creo que sí. Ah, bueno, pues. Sí, sí las hemos. Profe, qué pena, una pregunta, una pequeña inquietud. Dime, Es que no sé si cuando active la cámara, dime. no sé si cuando active la cámara, como que el micrófono se va a poner de súper feo. Así que, Ok. Perdón, permítanme, voy a desactivar mi micrófono y voy a mirar. Ospina, intente hacerlo antes de empezar la presentación. vale. ¿Me escuchan bien? Sí, por el momento. Siga hablando, Sí, siga Juan. hablando. Buenas, mucho gusto, mi nombre es Juan. Sí, Juan, dale, empieza. Bien, bien. Ok, bueno. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre la escuela clásica. Bueno, vamos a exponer Heidi Angarita, Jenny Villabona, Jason Ruiz, pero no sabemos dónde está. No pudimos contactarnos con él. Y quien les habla, Juan Ospina. Bueno, ¿en qué consistió la escuela clásica? La escuela clásica es una escuela de pensamiento económico que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX y cuyas principales figuras fueron Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill y John Stuart Mill. Bueno, ahora, la escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y surge con la publicación en 1976 de la riqueza de las naciones porque ofrecía un análisis sistemático y diferencial del Estado a la problemática económica de su época. Bueno, los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y el desarrollo económico. Crearon sus dinámicas de crecimiento en una época en el que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también provocaron la cuestión de si se podía organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia económica. Jenny. Verdad es que mi internet está un poquito bastante lento. Bueno, la economía clásica es una escuela de pensamiento económico que básicamente dice que el libre mercado es la forma natural y es la que daría el funcionamiento de la economía y de esa manera se produciría el progreso y la prosperidad en la sociedad. La siguiente. Pueden pasar la diapositiva, por favor. Porque no me escucho. Bueno, de sus características, bueno, teoría del valor. Más adelante mis compañeros hablaremos de las personas que desarrollaron esa teoría, la cual argumenta que el valor de un producto reside en la cantidad de trabajo que hubo para hacer el producto como tal, es decir, en su producción. Eso es lo que
determinaría el valor del producto como tal. También que el Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados. Otra característica interesante es que dice que los agentes sociales, es decir, el egoísmo de los agentes sociales, por su búsqueda de satisfacer sus intereses personales, de esta misma manera beneficiarían a la sociedad como tal. Marica, mi internet. Bueno, otra de las características de esta escuela clásica es, la escuela clásica promulga el libre comercio organizado por los agentes que interactúan en los mercados, oferentes y consumidores, basados en la teoría del valor-trabajo. Bueno, voy a leérselos todos y posteriormente pues sí procedo a explicárselos. Bueno, la única autoridad que lleva los precios al equilibrio es el mercado y los precios se ajustan de manera natural al alza o la baja, incluyendo los salarios, para que los mercados logren su equilibrio. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, la escuela clásica surge en una época donde el capitalismo recién estaba surgiendo. Por lo tanto, es que el libre cambio es como tan potente en esta escuela. Bueno, y esto pues promulga que los individuos y las empresas llevan pues la producción e intercambio de bienes y servicios de manera independiente. Y pues obviamente eso les da autonomía a la hora de elegir los precios. Más adelante les voy a explicar pues cuál es como la metodología para escoger los precios. Bueno, considero que la escuela clásica tiene algo muy interesante y muy importante, y es que reorientó el pensamiento económico. Por eso se considera como la primera escuela moderna, y pues se deja a un lado como la preferencia por los gobernantes y por ciertas clases sociales, y esto le da la oportunidad a la sociedad y a los individuos para que busquen su propio interés personal a través del mercado. Bueno, Adam Smith. Les voy a hablar acerca de su pensamiento y cuáles fueron sus postulados económicos. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, Adam Smith es considerado como el padre de la economía, y también se considera el fundador de la escuela clásica a través de su obra La riqueza de las naciones, la cual fue publicada en 1776. A partir de esta obra, básicamente es que empiezan como a unírsele, y ahí están como las principales bases para la escuela clásica. Bueno, Adam Smith considera que los grandes agentes económicos no es el Estado, sino los empresarios y los trabajadores, y que el Estado no debe intervenir, solamente debe limitar su actividad a ofrecer actividades que son demandadas pero no ofrecidas por la sociedad, lo cual incluiría, por ejemplo, la enseñanza, la salud, hacer planes como de pensiones para las personas que tienen como menores salarios o menos posibilidades, que están como desempleados. Bueno, hay algo muy importante, y es que Smith decía que la producción es un medio y el interés del consumidor es un fin. Bueno, lo que eso significa es que los oferentes dependen de los demandantes para así obtener recursos. Entonces, los que venden necesitan conseguir el interés de los que quieren comprar, pues obviamente para obtener pues dinero. Bueno, otro de los principales postulados es que la producción en la sociedad debe organizarse a través de la división del trabajo, ya que aparte de ahorrar tiempo, pues va como a aumentar la productividad. Él dice que, por ejemplo, en una empresa se debe dividir, por ejemplo, la hechura de un producto, se le va a dar una parte a cada trabajador. Y a lo último, pues se emplaza como el trabajo de todos para así obtener un producto final. Ya les leo una, dice, una persona que realiza las 5 fases necesarias en la fabricación de un producto solo puede fabricar una unidad, mientras que 5 personas, cada una de ellas especializadas en una de las fases de fabricación, fabrica 10 unidades al mismo tiempo. Bueno, dice que lo que le da valor o lo que determina el precio de los productos o de los servicios es el trabajo, ya que el trabajo nunca va como a terminarse, sino que mientras se va utilizando va a ir transformando un producto
pues por lo tanto es el que debe determinarlo. O sea, entre más horas de trabajo se le requiera un producto, pues más va a valer. Bueno, él dice que el trabajo invertido en la producción, por ser el único que no varía, es el que pues le da el precio a los artículos. Bueno, él nos da unos conceptos nuevos y es el precio natural. Y dice que el precio natural lo definen las cantidades de trabajo, el capital y la tierra que son invertidos en la producción. También nos habla del precio del mercado, el cual dice que está definido entre la cantidad del artículo disponible en ese momento y la demanda de aquellos que están dispuestos. Bueno, lo que esto significa es que entre más escaso sea un producto, pues obviamente más va a valer. Y pues ahí es donde surge como la mano invisible, que es donde cada vendedor puede buscar su propio beneficio, o sea, le puede colocar un precio alto y pues esto de cierta manera va a, ¿cómo decirlo?, va a beneficiar a toda la sociedad. Y pues también nos habla del costo de oportunidad, que es preferir pues adquirir un producto en vez de otro según pues la necesidad. Y pues bueno, esto sería todo por el momento. Proseguirá mi compañera Jenny a hablarles acerca de David Ricardo. Bueno, ya. Listo. Bueno, David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772. Se desconoce el lugar de su muerte, sin embargo, sí se tiene una fecha registrada que sería el 11 de septiembre de 1823. Era un economista inglés, miembro de la corriente económico, y fue uno de los más influyentes de la misma. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis en la relación entre bienes y salarios, y también es uno de los principales fundadores de la teoría cualitativa del dinero. Su obra más importante por la cual sería reconocido en su época sería la de Principios de Economía, Política y Tributación de 1817, que expone de una manera espectacular la economía clásica. Él fue, como les mencioné anteriormente, entre las características de la escuela clásica. Él fue, por así decirlo, las obras, la teoría, digamos que con la complementó, sino que siguió a raíz de eso y desarrolló la teoría del valor trabajo, donde expone lo que les mencionaba anteriormente, de que el valor de un producto se da respecto a la cantidad de trabajo que tuvo que hacerse para la producción del mismo. Bueno, otra teoría que él también sustentó, la renta de la tierra es debida o a la fertilidad de la misma y a la ley de rendimientos decrecientes. Les voy a explicar. Por ejemplo, respecto a la fertilidad de la tierra, decía, cuando la población es baja respecto a la cantidad de tierra de parcelas disponibles, solamente serían cultivadas las mejores, es decir, habría muy poca población como para poder ponerse a dividir las tierras y que ellos pagaran por una tierra que pueden conseguir mucho mejor, es decir, no existiría renta porque habría demasiada tierra, muy poca población como para ponerse a elegir entre puedo esta y pagar por ello cuando la pueden tener básicamente que solamente colonizándola, llegando a la tierra y empezando a producir. Y la ley de rendimientos decrecientes explica que si se le aplica mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales y solamente se cultivarían las más fértiles, es decir, por lo tanto, no la solución, según entendí yo. La solución básicamente sería que depende, o sea, respecto al crecimiento de la población, digamos una ciudad que esté en formación, ella va a
necesitar tierras para, digamos, producir valga la redundancia, los productos. La ciudad va a llegar a usar una parcela de tierra nueva, por así decirlo, una parcela virgen, que sea fértil. Entonces, un primer uso, se hace la primera producción, vuelve y se usa la misma parcela. A medida de que ella se va usando, va perdiendo su valor. ¿Qué pasa? Depende del crecimiento de la población, esas parcelas van a ir perdiendo valor y la ciudad va a tener que buscar parcelas nuevas que obviamente el valor será mucho mayor, ya que son parcelas vírgenes. Ahí sí habría una renta diferencial por el, ¿cómo se dice eso? La que es fértil, la que es nueva, la que no está colonizada, la que ya ha sido trabajada. Listo, ya. Puedes pasarla, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus nació el 13 de febrero de 1766 en Inglaterra y falleció el 29 de diciembre de 1834. Malthus fue uno de los primeros demógrafos y bueno, o sea, el anterior demógrafo a él era un señor de apellido, bueno, sé que se llamaba Johans. Bueno, y ahora, ¿qué es la demografía? La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así como los procesos concretos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de las poblaciones. Bueno, ¿cuál es el aporte más importante de Malthus a la economía clásica? Él hizo un ensayo sobre el principio de la población, que fue publicado en 1803, y en este ensayo decía que el mundo tendría un desenfrenado crecimiento de su población que generaría conflictos, hambre y enfermedades. La teoría de este hombre sostenía que mientras el crecimiento de la población en el mundo se daba en una forma geométrica, la población de alimentos aumentaba en progresión arimétrica. Ante esto, Malthus proponía una solución que era aplicar un control de natalidad y regulación natural. ¿Qué es esta regulación natural? Él se refería a las pandemias o, bueno, epidemias y las guerras, porque esto controlaría, pues, por así decirlo, la sobrepoblación. Y esto retardaría la llegada de una crisis total de alimentación, pese a los avances que hubo en la medicina que prolongaron la expectativa de vida. La teoría malthusiana quedó superada por los hechos y hoy la producción es ayudada por no avances simplemente agrícolas, sino también con avances tecnológicos. Bueno, ahora, ¿por qué se dio la economía clásica? La economía clásica apareció en un periodo de la Revolución Industrial, la cual abrió paso a una época de prosperidad y avances tecnológicos. A partir de esto, surgió el problema de la distribución de la riqueza y el análisis del valor, porque concentraba las ganancias en el gobernante burgués y su familia, Además, el sistema feudal en esta época se encontraba bastante debilitado y por lo tanto decidieron optar por un sistema económico en el cual se fomentara el crecimiento individual, o sea, que se beneficiara simplemente la economía individual. Y creo que sería todo. Gracias. Les agradezco también, creo que ya, entonces, a todos los que lograron mencionar lo que es la teoría clásica. Entonces allí nos están mostrando pues varios autores que fueron importantes. El primero de ellos fue Adam Smith, y es que esta teoría clásica nació es con partir de la riqueza de las naciones, y hay que también ubicarnos en la época en que pues este texto fue escrito. Entonces,
con este texto. Me recordaron ustedes también, después vino lo que fue la revolución industrial, también por ahí también en esos años también estuvo lo que fue la revolución francesa. Todo esto como que fue conllevando a hacer un cambio, por lo menos en la economía, con respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente. Nos puso, pues, hay ejemplos con respecto a la producción, que no es lo mismo poner esto a pues, muchos trabajadores a realizar todas las actividades que pueden estar dentro de la empresa, sin empezar como que a distribuirlas en cada una de ellas. Igualmente, pues en cada uno de los aportes que lograron hacer, empezaron como que a mencionar qué era aquel concepto de valor, qué era lo que era el valor trabajo, y podemos encontrar, entonces de acuerdo con el texto que tengo, que valor es la calificación que hacen las personas o la sociedad de una cosa según sus atributos o virtudes, y que en últimas influye en la fijación del precio. Entonces es una calificación que pues hacemos los individuos y vamos mirando qué es lo que vamos a adquirir para poderle dar pues un valor a ello, de acuerdo a cada una de las cualidades o atributos que logre tener ese artículo o ese bien. El valor trabajo también lo mencionaron, y entonces dice que la teoría que dice que el precio de una mercancía depende del trabajo que costó producirla. Allí entonces también nos menciona lo que fue David Ricardo, y David Ricardo pues allí también tuve la posibilidad a ustedes de compartirles ahorita por WhatsApp una imagen de un texto. Entonces, que David Ricardo es conocido por muchas cosas, promovió el comercio libre, la moneda sólida, formuló la ley de la ventaja comparativa y otros principios de la economía clásica. Allí entonces les saqué pues mencionar cada uno de los aportes que logró tener David Ricardo, y pues a modo de lectura, si lo desean, entonces hay dos textos importantísimos. Uno, el de la riqueza de las naciones, que lo logré compartir allí, y otro es el de la formación de la teoría económica moderna, que es un texto interesantísimo que habla de todo ello que estamos pues viendo pues en esta sesión de clase. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en respecto a ello? O... No, señor. Listo, entonces vamos entonces a avanzar con la que es la fisiocracia, que pues el principal, dime. No, ya no me importa. Entonces, avancemos con la fisiocracia. Ok, la fisiocracia, ahí ya vamos a darle un valor a lo que es a la tierra. La tierra, pues, entonces, es la que va, pues, el que tiene la tierra, el que cultiva, el agricultor o el que labora, entonces la tierra va a dar va a tener una mayor importancia en lo que es la fisiocracia. Este grupo de la fisiocracia está compuesto por la señorita Ivette Valentina Durán Guzmán, por la señorita Camila Alexandra Acevedo, que está ansiosa, muy ansiosa por exponer sus temas, y por el señor Andrés David Cacique Asensio. Perdón, sí, Asensio. Sí, Asensio, qué pena, pensé que había... ¿Me pueden entonces? Vamos a empezar con esta teoría. Bien. A ver. Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, ¿quién comparte pantalla? ¿Yo? ¿Cito? Sí, señorita. Ok. Pero esperen. Listo. ¿Están viendo todos? Sí. Hola. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, muy buenos días. El día de hoy
mis compañeros Ivette Durán, Andrés Cacique y quien les habla Camila Acevedo, les expondremos acerca de la escuela fisiocrática. El contenido, pues, básicamente son tres ítems que vamos a tocar: el ambiente sociocultural o el contexto, los precursores y los fundamentos principales de la fisiocracia. Entonces ahí empieza Felipe. Felipe no, Andrés, perdón. Felipe. Empezamos hablando del el contexto sociocultural en donde está situado. Creo que se fue la pantalla. Sí. 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 Ya. ¿Ya? Perdón. No vemos. Sí. ¿Ya? No. Ya. Creo que ya está Ya, claro. ya. Ok. Ok, el contexto sociocultural en el que está basado la fisiocracia. La fisiocracia nace en el siglo XVIII, el siglo XVII, perdón. Y 18 que la Francia estaba dividida en tres clases, que eran los terratenientes, los comerciantes y los agricultores. Los terratenientes eran los dueños de la tierra. Encontramos el rey, la nobleza y el credo. Los comerciantes y artesanos formaban gremios de maestros oficiales y aprendices. Dentro de ellos encontramos también los comerciantes. Y por último tenemos los agricultores, que eran los que rentaban la tierra a los terratenientes y por ende la trabajaban. La Francia del siglo XVIII es una Francia católica, en donde el Dios y el credo estaba por encima de todo. Partiendo de esto, si Dios realizó el mundo para nosotros y vivir de la naturaleza, vivir de la agricultura, ¿por qué poner impuestos, leyes e intervenciones del gobierno para el único trabajo digno y virtuoso, la tierra? Siguiente. Ideología del fundador. El fundador de la fisiocracia es François Quesnay, que es un médico de profesión, el cual trató de investigar las leyes de la vida económica partiendo de la base de que en la sociedad humana reina un orden natural. Así como este mismo pensaba que un cuerpo humano es un mecanismo autómata de regulación, pensaba lo mismo de la sociedad. Hablaba de un cuerpo social que se regía por leyes regulares que autorregulan la economía, en donde el Estado no debe intervenir. Siguiente. Uno de los orígenes de la fisiocracia lo tenemos con el cofundador de la fisiocracia, que es Anne-Jacques Turgot, barón de Laune, más conocido como Turgot. Este sirvió como miembro de la corte de Luis XVI, rey de ese entonces, en donde fue uno de los primeros por abogar la menos interferencia del gobierno en el mercado, específicamente en el mercado de los granos. La fisiocracia nace como una respuesta de tipo intelectual a la concepción del intervencionismo del pensamiento mercantilista. Este pensamiento habla de que la riqueza y el aumento de esta se debe solo al comercio, en donde existía un interés privado. Siguiente. La tabla económica de Quesnay. Una frase de Karl Marx que es acerca de Quesnay dice: Quesnay hizo de la economía política una ciencia, debido a que creó esta tabla económica. Una tabla económica es un modelo que prevé un flujo de mercancías con un esquema basado en la circulación sanguínea. Se trata de un equilibrio económico estacionario cerrado, el cual no existe distinción entre factores productivos y bienes productivos. La importancia de esta obra radica en el que es el primer intento de esquematizar el funcionamiento de un sistema económico. El objetivo de esta tabla económica no era describir la distribución de la renta de economía, sino describir cómo circulaban las rentas, el producto neto de un factor a otro. Igual la economía piensa que la agricultura es
porque es el único trabajo que produce más que su propio salario. Siguiente, por favor. En el concepto general de la fisiocracia, los fisiócratas sostenían que la riqueza y el excedente de una nación previenen solamente de la agricultura, la tierra, la naturaleza, es decir, su capacidad de producción, y no de las riquezas acumuladas por el comercio. Turgot nos resume dicha noción con el dicho: el agricultor es la única persona cuyo trabajo produce algo más que el salario de su trabajo. Por lo tanto, es la única fuente de toda riqueza. Recordemos que François Quesnay era un médico de profesión, fue un médico de la corte incluso. Y para escribir y resumir todo lo que es la fisiocracia, habla de la economía es como el sistema circulatorio. No se puede obstruir. Pues, ¿qué pasa si se obstruye? ¿Qué pasa si el sistema circulatorio obstruimos una vena, una arteria o incluso un vaso? Podemos llegar a un derrame y pues se va todo al carajo, pues. No va a servir, va a aparecer un desfallo, ya sea de esta parte, no va a ser una estabilidad como la que hablamos arriba. No se va a regular ella sola. En cambio, si no la obstruimos, no va a seguir su libre funcionamiento. Y así es como habla de la economía. La economía no deberían existir ninguna leyes, ni impuestos, ni nada que controle la economía, pues ya estaría bien como está, según Quesnay. Ok, ¿ya? Sí. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre quiénes fueron los precursores de la fisiocracia. Entonces, con una idea central, pero antes de eso, quisiera decir que antes de existir como tal la escuela fisiocrática, habían como una serie de ideas dispersas, tales como la ley de Gresham, que tenían rasgos de la fisiocracia, más sin embargo no se había establecido como tal, y los historiadores definen los fisócratas como los primeros en hacer un sistema económico estrictamente científico. Y bueno, ahora sí con la idea central, se dice que, bueno, esta frase que puse acá en la diapositiva dice: la transformación de la economía francesa. O sea, ¿cuál es la idea central? La transformación de la economía francesa concediendo primacía a la explotación agrícola en régimen de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscan es hacer como primordial fuente de riqueza a la agricultura, y bajo un régimen de libertad quiere decir que sin intervención del Estado. La imagen que puse aquí para mí hace alusión a que la fisiocracia fue un movimiento efímero, debido a que primeramente pues fue muy corto, gracias a la forma de gobierno absolutista, porque en la fisiocracia pues la mayoría de sus precursores tenían una manera de pensar como muy absolutista, y pues esto en vísperas de la Revolución Francesa no les venía muy bien, debido a que ya se venían alzando nuevos filósofos en contra de estas ideologías. Bueno, para hablar como tal de los principales precursores, entonces están estos primeros tres. Vamos a exceptuar a los protagonistas como tal, que son Quesnay y Turgot. Entonces, el primero es Samuel Dupont. Perdónenme de antemano si pronuncio mal los nombres, pero pues son franceses, entonces, ajá. Samuel Dupont. Entonces, una de las tres como características más importantes fue que pertenecía al Diario de Agricultura y Comercio y Finanzas francés, y también al, creo que se dice efemidades, bueno, a otro periódico también francés. ¿Por qué esto es importante? Porque la manera en cómo los fisócratas gobernaban estaba muy ligada a los medios de comunicación. Ellos hacían mucha presión por ese medio, y como que también
Quesnay se caracterizaba por ser un personaje que tenía como mucha capacidad de convencimiento. Entonces tenía como una muy buena dialéctica por medio de la cual llegaba pues a las personas, y por eso fue que, a pesar de que esa ideología fue muy corta, pues fue muy como trascendental. El segundo filósofo entonces, el segundo precursor es Mario Vicent de Guernica. Marie fue profesor de Turgot en economía. También a él se le atribuye la frase que vemos en pantalla, que está debajo del señor, de la imagen en blanco y negro, que quiere decir, déjalo ir, el mundo no se detiene, si no estoy mal. Y por tercer precursor tenemos a Mercier, que era un partidario del despotismo. Entonces, Mercier se dice que fue un profesor de economía de la emperatriz rusa Catalina II. Y también se dice que, o sea, por decirlo así, esa idea que tenía él de que el despotismo legal era una manera correcta o legítima de gobernar, la plasma en una obra que se llama El orden natural y esencial de las sociedades políticas. Bueno, tenemos a otros dos muy importantes que son Víctor y Nicolás. Entonces, ellos eran como los fundadores. Víctor era el fundador principal y Nicolás era el cofundador del Journal Ephemeris. Ellos dos pues se caracterizaban, uno por eso, y dos, Víctor perteneció a la guerra de la sucesión entre Polonia y Austria, y también en 1756 hace como una gran crítica al paupérrimo estado de la agricultura francesa en ese entonces. Nicolás, por su parte, fue un sacerdote, a él se le atribuye el término fisiocracia, que quiere decir naturaleza y gobierno, y también él fue, pues ya como había dicho, como cofundador de este periódico francés. Bueno, ahora sí, estos son los protagonistas de la fisiocracia, que no se les pueden olvidar por nada del mundo. Quesnay, que estableció unas maneras de definir, bueno, categorizar a las clases sociales. Entonces, según él, está la clase productiva. Entonces, la clase productiva, a esta clase pertenecen los empresarios agricultores y los campesinos, que son los que trabajan directamente con la tierra. Está la clase mixta, que son los terratenientes, que son aquellos que no trabajan con la tierra, no influyen en ella directamente, pero sí son propietarios de la misma. Entonces, por lo tanto, como por decirlo así, no influyen indirectamente. Y están la clase infértil, que es aquella que está conformada por el resto de la sociedad, que no abarca las dos anteriores. Entonces, él, pues, incluso, bueno, no, se va en la siguiente. También Quesnay era, bueno, hablando un poquito de su historia, de su vida personal, él era de una familia, como por decirlo así, muy acomodada, provenía de una familia muy acomodada, como decía el compañero Andrés, él en un principio se dedicaba como a la medicina, estudió cirugía en París, si no estoy mal, y fue hasta 1755 cuando se le ocurrió comprar unas tierras y experimentar como con la agronomía. Entonces, desde allí como que él empezó a interesarse mucho por la agricultura y cómo esta podía ser un medio muy importante en la sociedad para enriquecerse, y también tiene un aporte supremamente importante, que es el más importante de todos, y es una tabla económica que ya la explicó el compañero Andrés. A través de ella nos explica cómo es el flujo circular de la renta, y también se le considera que Quesnay es un precursor del utilitarismo, que es como una ideología que define que un
una teoría se basa en, o sea, una teoría tiene su valor en los resultados que da la misma, ¿sí? Entonces esa es como, él se considera como un precursor de esta ideología, por decirlo así, no sé si me hice entender. Bueno, el segundo protagonista es Turgot. Entonces Turgot tiene dos obras muy importantes que son La ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura y Las reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas. Turgot también provenía de una familia noble, fue un administrador, un ministro, perdón, en la Marina, también un ministro en las finanzas, también fue como un administrador general. En la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura, él establece como, por decirlo así, como unos principios, ¿sí?, de la economía y del fisiocratismo. Entonces, él habla de la teoría del valor, la teoría del dinero, la teoría del capital, del interés, de la distribución. En esta obra también habla acerca de la ley como tal, que establece que a medida que aumentan aumentan los factores, bueno, disminuyen los productos. Entonces, me acuerdo muy bien concretamente del ejemplo, que pues no la entendía sinceramente, y buscando un ejemplo decía, imagina que en un huerto trabaja solo una persona, el trabajo que tiene que hacer esta persona para producir es enorme. Entonces, ese era como el ejemplo para explicar esta ley. Y bueno, en reflexiones sobre la formación de la distribución de las riquezas, él sé que pues salió esta obra en 1766 y era como para enseñarle a dos estudiantes chinos acerca pues del tema. Bueno, ellos tuvieron dos grandes críticos que fueron Adam Smith y Alexander Hamilton. Entonces, Adam Smith, bueno, aparte de ellos dos, tuvieron muchos, o sea, a esta ideología se pusieron demasiadas personas, sobre todo los mercantilistas, porque como les dije, pues estaban empezando como el auge de la Revolución Francesa, entonces pues eso no va con el despotismo, con todo lo que ellos proponían. Y bueno, entonces Adam Smith como que los criticaba mucho, sin embargo, compartía algunas ideas, pero él no toleraba el hecho de que él llamara infértil a las clases, a los comerciantes como tal. No toleraba el hecho de que llamara una clase infértil o inservible a los académicos, por ejemplo. Entonces, en eso él difería mucho de la teoría de Kesnay. Y está Alexander Hamilton, que lo condena mucho por el hecho de hacer impuestos sobre la tierra. Él decía que parece que se les olvidara que la tierra como tal es un activo. Entonces, pues sí, Alexander más que todo se iba como por el lado de condenar el hecho de que le ponían impuestos a la tierra. Y ya, estos fueron como los críticos. Y bueno, sigue mi compañera Evita. Hola. ¿Tienes el micrófono apagado? Ivette. Ivette, perdón. Ahí está. Listo. Profesor, que prenderé la cámara, pero por favor, si está teniendo problemas o se está poniendo muy lenta en internet, me avisen para apagarla. Bueno, primero quisiera hacer un aporte para que relacionen la anterior exposición con esta, y es que la mayoría de características que vimos en la escuela pasada, que es la escuela clásica, está muy relacionada con la escuela fisiócrata, porque, como sabemos, pues un impulsor de la escuela clásica era Adam Smith, y muchas de las características que tiene esta escuela están relacionadas con la fisiócrata o están inspiradas en ella, pero se oponen en el tema de la agricultura, mientras en la fisiocracia se le da mucha importancia, en la escuela clásica se le da más importancia al comercio. Entonces,
La fisiocracia, como el resto de escuelas económicas o de movimientos, se establece una idea principal, pero a través de ciertos puntos o de ciertos pilares. Y los fundamentos principales son los siguientes. Primero vamos a partir de la anteriormente mencionada por nuestros compañeros, ley natural. ¿Qué es esta ley natural? ¿De qué se trata? Por favor, pasar la diapositiva. Otra vez. Listo, la ley natural. ¿Qué es esta ley natural? ¿De qué se trata? Esta ley parte de la idea de que la naturaleza es sabia y es autónoma, y por lo tanto tiene la plena capacidad de autorregularse y de autosatisfacerse. Es por esta razón que Adam Smith nos habla de una mano invisible. Lo consideraba. Dime. Se le está cayendo el internet. ¿En qué momento? Prosigue, bebé. Sigue. Mejor para que no haya interferencias. Perfecto. Sí, sí. Hay mucha interferencia. No, que le haga Vale. Entonces, estamos en el no intervencionismo del Estado. Los fisiócratas creían que como la naturaleza de por sí era sabia, pues no necesitaba intervención del Estado. Y de darse, lo único que generaría serían daños. Llegamos a este fundamento, por favor, pasar la diapositiva. El no intervencionismo del Estado. Los fisiócratas nos decían que si la naturaleza tenía esta cualidad de estabilidad y de sabiduría, ¿por qué sería necesaria la intervención de terceros cuyos fines probablemente no serán los correctos? Pero ¿por qué creía el fisiócrata que el manejo del capital, el manejo de la economía o la administración sería tan mala si de intervencionismo se tratase? Pues bueno, esto se resume a lo siguiente. El ser humano da buen manejo al capital o a los bienes, pero que le pertenecen. Esto según los fisiócratas, claro. En cambio, como el Estado, sí, administra el capital y todo este tipo de cosas, pero de bolsillos ajenos al suyo, ellos estaban en la firme posición de que esto lo único que generaría serían pérdidas y además de pérdidas, pues interferiría en este ciclo natural que para ellos ya era perfecto como era. En cambio, pasar, por favor. En cambio, se mantenían en la firme posición de que la única función del Estado era promulgar y además proteger los derechos individuales y también los derechos de propiedad. Bueno, ahora con la idea de la ley natural y del no intervencionismo, podemos resaltar otro de sus fundamentos, que podemos resumirlo con una doctrina llamada la CFAC. Esa estuvo pues, anteriormente nombrada por nuestra compañera Camila. Esta doctrina nos proponía una libertad absoluta en todos los temas que se refieren a la economía. La frase francesa completa nos dice, la CFAGET, la CPACE, limón de lui-même, que significa dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. El fisiócrata, usando como plataforma esta doctrina, proponía que la libertad era el único método real para lograr liberar el potencial humano que se escondía entre tantos límites y entre tantas prohibiciones. Estas libertades, pasar por favor. No, espere tantito, devuelva, por favor. Vale. Como que la diapositiva está, no sé, si el liberalismo económico estará después. ¿Qué pasó? ¿El liberalismo económico está después? No veo la diapositiva.
No, no hay sobre el liberalismo económico. Dale, no. Tal vez se perdió. En el no intervencionismo del Estado. ¿Listo? Bueno, esto se relaciona igual con el no intervencionismo del Estado. Es similar. Entonces, las libertades que proponía esta doctrina, la CEFAC, era primero el libre mercado, el libre cambismo, la apertura de todas las rutas comerciales, los bajos o nulos impuestos, los cero aranceles e incluso los ceros privilegios especiales. Aunque bien, estamos diciendo que la fisiocracia apoyaba el librecampismo y exigía además la apertura total de las rutas comerciales, su perspectiva del comercio no era, por ejemplo, la del mercantilismo o la de la escuela clásica, porque no lo consideraban un generador de riqueza ni tampoco un propulsor del desarrollo económico, sino más bien lo consideraban una necesidad básica para adquirir recursos que no se encontraban localmente. Esta visión improductiva o infértil, que también nos había mencionado la compañera Camila, entre muchos otros oficios, que también los consideraba de esta manera, recae en el fundamento más importante de la fisiocracia, y esto es el valor de la agricultura. En la diapositiva nos dicen por qué es importante la agricultura. Bueno, la escuela fisiócrata veía en la agricultura y solo en la agricultura, recordemos que el resto de oficios para ellos eran totalmente improductivos y estériles, el camino real hacia el desarrollo económico y hacia el progreso social. El desarrollo económico y el progreso social, según el fisiócrata, están de la mano. Y bueno, esto fue muy criticado porque si bien por muchos autores de algunos libros, economistas, entre otros personajes, esta idea es real, sí, la agricultura es de los oficios más importantes, eso no implica considerar al resto o juzgarlos como si fueran inservibles. Pero bueno, ¿por qué el fisiócrata le otorgaba un lugar tan elevado a la agricultura? Esto era por la siguiente razón. La agricultura es el único oficio que produce más de lo que necesita como insumo. Insumo, pues son los gastos. Y de esta manera genera un excedente económico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos genera una riqueza independiente. El compañero Andrés nos habló de una frase, Turgot, que nos decía que el trabajador de la tierra siempre recibe mucho más que su salario o que su sustento, es decir, nos está dando una riqueza aparte, por eso decimos que es una riqueza independiente. Ya pasar la diapositiva, por favor. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar ahora de los otros fundamentos, que no son principales, bueno, el impuesto único un poco, pero hacen parte de, hablemos de la propiedad privada. Primero, pues recordemos que es propiedad privada. Propiedad privada es la que establece que tenemos derecho a poseer, administrar, invertir y controlar bienes y manejar un capital. Entonces, la fisiocracia nos decía que esta propiedad privada es un derecho fundamental y que además es prioritario usarlo. ¿Por qué? Pues porque es un asunto primordial para el progreso de la economía del país. Ahora hablemos del impuesto único. El impuesto único es uno de los fundamentos o de las características de la fisiocracia que más se criticaron duramente. Si bien el fisiócrata creía que los impuestos excesivos no eran camino para absolutamente nada, por ejemplo, como se daba en el mercantilismo, ellos en cambio proponían un impuesto único, y este impuesto único era para el producto neto. ¿Qué es el producto neto? Pues recordemos de lo que hablamos antes, más producto, menos insumo, por tanto excedente económico. Y como el producto neto solo lo producía la tierra, pues entonces ellos creían que la tierra era la única merecedora de impuestos. Ahora, bueno, para finalizar, podemos decir que sí, las ideas de los fisiócratas fueron muy aclamadas por uno, incluso usadas pues por otras escuelas posteriores, como la escuela clásica, incluso como el capitalismo, pero también fueron odiadas por muchos otros. Finalmente, consideramos estas ideas fundamentales para la historia de la economía y que además pues dio paso para nuevas percepciones del mercado, que eso es muy importante.
Y lo más importante, le recordó al mundo, entre tantas diferencias, la indispensabilidad de la tierra, lo importante que es la tierra para nosotros. Bueno, y para cerrar, pues pasar por favor diapositivo. Les voy a compartir una frase que creo que engloba todo lo de la agricultura, que es muy bonita, es de un economista, el economista Benjamin Franklin, y nos dice lo siguiente: parece ser que no hay más de 3 formas en las que una nación puede obtener riqueza: la guerra, como los romanos, saqueando a sus conquistados; el comercio, que generalmente es engañoso; y la agricultura, único medio honesto por el cual el hombre recibe un verdadero incremento de la simiente arrojada al suelo, a la tierra, forjado a su favor de la mano de Dios como recompensa a su vida inocente y a su laboriosidad virtuosa. Muchas gracias. Ya eso sería todo. Listo. Muchas gracias al grupo que acabó de exponer lo que tiene que ver en torno a la fisiocracia. Es muy importante cada uno de los aportes que lograron pues dar. Y pues allí pues lo importante es que pues en esta fisiocracia se les está dando es un valor a la agricultura. Y es importante lo que mencionaban, y es por lo menos como lo que acaba de decir esto la estudiante, que pues es la agricultura es como el único oficio en el cual usted va a producir mucho más de lo que se le está invirtiendo. Eso pues es muy bonito pues en la época pues anterior, pero ahorita lo que logramos apreciar, especialmente pues acá en Colombia, es que está pues ocurriendo totalmente lo contrario. Acá estamos subvalorando lo que es la agricultura y estamos dedicando como que hacia otros aspectos. Y pues lo debemos apreciar es que pues nuestros agricultores están recibiendo pues no las grandes ganancias que quizás debieran como que adquirir si pues hubiera seguido como con esa importancia lo que es con la agricultura. Vemos que pues ya pues existe una cadena en los cuales pues van a obtener pues unas ganancias, aquel que comercializa, aquel que llega por lo menos a un mercado o un supermercado son los que van obteniendo ganancias, y como tal el agricultor los estamos dejando como un poco como apartados. Allí pues entonces hay partes que se asemejan a los clásicos, y era en torno a lo que era la no intervención del Estado. Tanto la fisiocracia como los clásicos decían que el Estado pues no debe intervenir, simplemente que debe estar allí como observando cualquier irregularidad que se pudiera pues estar presentando. Y pues no, o sea, hablan del impuesto único, hablan de la propiedad privada, y si nos remontamos a nuestra constitución política, podemos apreciar que la propiedad privada está consagrada en el artículo 58, en los cuales pues rezan que primero se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Continúa cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultar en el conflicto de los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ser al interés público o social. Y allí continúa pues estos 2 párrafos más que tienen que ver con la propiedad privada. Date cuenta que lo que logramos apreciar, que son aquellos exponentes que en su momento pues estaban dando por lo menos importancia a lo que es la propiedad privada, hoy en día en nuestra Constitución está consagrado como uno de los derechos que están allí, y están en el artículo 58 de la Carta Superior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, comentario, exposición, aporte por parte de ustedes? No, señor. No, profe. Muy claro por parte de señor. Profe. Hoy en la clase entonces se lograron pues esas 3 grandes escuelas, la edad antigua, en las que por lo menos es un largo periodo de tiempo. Allí mencionaban que eran 2 milenios. Después surge la escuela clásica cuando empezó con Adam Smith y la riqueza de las naciones, y después ya con la fisiocracia, en los cuales pues podemos apreciar que le están dando una importancia a lo que es el sector agricultor. Pues no siendo por más entonces de estos aportes, voy a permitirme primero finalizar la grabación para después empezar a comentar y a habilitar lo que es el plazo.
Vamos a mirar si me permiten ok, detengamos la grabación. Listo.